Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Más allá de hablar y escuchar palabras. Transmitiendo desde la cabina de radio web de trabajador a trabajador. Fomentamos la unidad y respeto entre la familia caminera, resaltando la importancia de nuestra fuente de empleo, mediante la construcción de un foro de información y diálogo, directos entre el CEN y la base trabajadora. El Buen Fin es un buen inicio para tener tu casa. Tramita tu crédito Foviste para todos con HSBC sin costo de avalúo. Del 9 de noviembre al 6 de enero de 2021. Consulta más información en nuestro sitio web. Muy buenos días, nos da mucho gusto nuevamente estar en contacto con todos ustedes el día de hoy, 20 de noviembre del 2020, 20 de noviembre, aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana, una revolución que tomaría pues no más, nada más que aproximadamente 10 años como para poder culminar en una lucha que el pueblo mexicano emprendió hacia su libertad y su democracia. Y muy a colación con el tema que el día de hoy pues tenemos la oportunidad de conversar. El día de hoy estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, aquí en las instalaciones de nuestra cabina de radio web del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, en las instalaciones propias del Comité Ejecutivo Nacional, en estas oficinas de sede central acá en Cuernavaca, Morelos. Pues el día de hoy, pues como ya nos vamos habituando, hoy tenemos la oportunidad de presentar dentro de la programación este espacio denominado Tu Trabajo, Tu Responsabilidad, Tu Derecho. Y bueno, es un espacio en el cual pues el protagonista es nuestro compañero, amigo y colaborador, el licenciado Javier Fernando Suárez Tijerina, quien el día de hoy nos acompaña para de manera directa pues compartir algunos temas de interés y de asesoría legal, jurídica para todos nosotros los trabajadores, y que, como lo hemos visto, también son de interés y de utilidad para el público en general. Milik, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, doctor, muy buenos días. Desde aquí un afectuoso saludo para nuestro compañero Martín Curiel Gallegos, que el día de hoy festeja su cumpleaños. Así es. Y para todos aquellos que hoy cumplen años de igual manera, ¿no? Que lo disfruten y que la pasen en compañía de familia y a buen resguardo. Qué coincidencia de fecha revolucionaria para conmemorar el aniversario de nacimiento de nuestro líder. Sí, bastante puntual ese tema, ¿no? Así es. Pues pues bienvenido, Milik, bienvenidos todos ustedes quienes se van agregando a esta transmisión. Les recordamos, estamos transmitiendo a través de la plataforma de Facebook Live, pero sin embargo acá en cabina también tenemos un número telefónico, el 777-384-8785. 777-384-8785 para recibir sus llamadas y mensajes por vía WhatsApp, por si hay alguna pregunta, alguna inquietud para Milik Tijerina, quien muy amablemente podrá resolver las inquietudes que vayan surgiendo. El día de hoy, bueno, no deja de ser interesante siempre todos los temas que abordamos. Ya hemos platicado algunas cosas con el licenciado Suárez Tijerina en programas anteriores, y hoy la pretensión es hablar de los siguientes temas, los cuales ponemos sobre la mesa para que ustedes, nuestros radioescuchas y quienes nos están visualizando de manera directa y quienes los hagan con posterioridad, puedan emitir sus preguntas y comentarios. Hablaremos de sindicato, qué es el sindicato, federaciones y confederaciones, cuál es la razón de ser, por qué existen los sindicatos, cuál sería su causa a seguir,
y que todo esto tiene un contexto de formalidad legal, ¿verdad? También hablaremos de trabajadores de confianza, que también los hay en nuestra dependencia, bajo qué régimen están cobijados ellos, qué régimen de contratación y qué beneficio o pueden tener ellos también de nuestro propio contrato colectivo de personal de base. Del tema de derechos de preferencia, refiriéndose a poder aspirar a algún puesto superior, ¿verdad? Preferentemente a aquellos trabajadores que son contratados, el derecho de antigüedad y derecho de ascenso, ¿verdad? Pues serían los temas que pondríamos sobre la mesa y creo que sobre estos temas van a emerger temas de interés, de puntualidades que el día de ayer comentaba nuestro secretario general en alguna controversia que había con la administración, ¿verdad? Pero ¿por dónde comenzamos, Mili? ¿Verdad? Vamos dándole para adelante, ¿verdad? Doctor, pues sí, definitivamente yo creo que son temas de interés de toda la base trabajadora, sea de base o sea de confianza, en función a saber el origen y la razón de ser, precisamente con lo que acabas de comentar de los sindicatos. ¿Qué dice la ley que rige el actuar de los sindicatos, que es la Ley Federal del Trabajo? En materia de su razón de existencia, en su artículo 356, refiere que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. El 357 de la misma ley dice: los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. ¿Qué concluimos con esta referencia legal? Que todos los trabajadores tienen libertad absoluta de pertenecer o no a los sindicatos o a las organizaciones sindicales que estén constituidas legalmente. Particularmente, ahora con las reformas que recientes, digo recientes porque vamos a hacer a un lado todo el tiempo de la pandemia que ha estado en suspensión de términos judiciales, previo a la conclusión del año próximo pasado, en cumplimiento a las nuevas reformas legales, y no obstante que la propia ley te pudiera exigir que su cumplimiento sea hasta el año 2023, este sindicato logró ratificar su contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es esta ratificación? Que estuvo al alcance y conocimiento de la base trabajadora dicho documento para que se pronunciara respecto a su certificación. Esta certificación es parte de las reformas que tiene la ley, como también observa algunas reformas a los estatutos que constituyen a los sindicatos. Pues bien, partiendo de esa circunstancia, yo quisiera tocar el tema de la diferenciación que pudiéramos observar en materia de trabajadores de confianza y en materia de trabajadores de base. ¿Qué dice nuestro contrato colectivo de trabajo? El cual ya tiene de estarse ratificando cada 2 años en cuanto a su contenido y cada igual periodo de tiempo en cada año su revisión salarial. Es así como este contrato, el cual no ha sufrido modificación en su cláusula 14, hace la diferenciación de los trabajadores de confianza y los trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Y los separa en 2 rubros y hace una descripción de los trabajadores que se consideran como de confianza, que van desde el director general, ¿verdad?, hasta una secretaria auxiliar de gerente y secretaria de jefe de departamento. Pero para irnos un poquito más breve, el propio contrato prevé la clasificación con base a la categoría que tienen los trabajadores que son materia de sindicalización, que es hasta la número 29. De trabajadores de base, los exactamente, como trabajadores de base. Que la 29 corresponde a los encargados de turno. Así es. Pues bien, ¿qué sucede con este contenido del contrato? Que la ley en cierta forma protege
o trata de proteger los intereses de ambas partes, pero prevalece por sobre todas cosas lo que más le favorezca al trabajador, ¿verdad? Y vamos a distinguir en materia del contenido de lo que describen como trabajadores de confianza a lo que prevé la ley en materia de trabajadores de confianza. Y la ley federal del trabajo, en su artículo 9, pudiéramos poner la ficha número 2, refiere: la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Pero ojo, cuando estas tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Esto es que en forma directa el trabajador contratado realice actividades directas, personales, de quien lo empleó. Eso, a ver si nos ayuda Jaime ahí en controles para ponerlo a la lámina donde está trabajadores de confianza, para que los compañeros la puedan visualizar. Así es. ¿Verdad? Sí. Y entonces aquí es lo que hacíamos referencia desde el primer programa, que luego ya no aclaramos respecto a cuáles son las pudiéramos llamarlo aparentes contradicciones de lo que refiere el contrato colectivo de trabajo y lo que dice la ley. Pues bien, ya observamos desde el director general hasta un cargo inferior considerado como trabajadores de confianza por el patrón, y los sindicalizados, que van desde las categorías hasta la número 29, que es encargado de turno. Este documento, contrato colectivo, para que tenga su validez, tiene que depositarse ante las autoridades del trabajo, en este caso ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y todas las disposiciones que van en función a su cumplimiento también son pactadas entre las partes contratantes y se formalizan mediante el depósito ante la instancia del trabajo, que es esta Secretaría. Hasta ahí las circunstancias. Vamos a hacer referencia en cuanto, si ya aclaramos que cualquier trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato, Sí. y esta premisa o reforma que ya se llevó a cabo en la propia Ley Federal del Trabajo, pues no te acota al hecho de que tengas que pertenecer a esa institución para toda la vida, ¿no? Tienes el derecho, como anteriormente se preveía que ya no podías salirte de esa organización, ahora tienes la libertad de hacerlo, Sí. pertenecer o no pertenecer a un sindicato para que prevea tu representación. Pero lo importante aquí es que tenemos que observar que cuál es la razón de ser del sindicato, ¿no? En función de ello, como ya lo mencionamos, los trabajadores a mandamiento de Manobras, que es el concesionario de las redes carreteras que opera y administra Capufe por contrato con Manobras, Sí. ¿verdad? Pacta a través de un contrato con una empresa outsourcing, que es también un tema de momento ahorita por una iniciativa de reforma que presentó el presidente de la República. Comentabas la vez pasada. Así es. Entonces, en el propio contrato que celebra Caminos y Puentes Federales, con Intermex de La Laguna y varias empresas, es Intermex Comercializadora Internacional y un grupo de empresas que tiene de manera global esa instancia que hoy Spartan y en la servicios. escritura pública se cambia de denominación a Esparta Servicios Eficientes, que es quien hace el contrato directamente con los trabajadores. Comentábamos que en ese contrato individual a materia del paquete sureste se protegió el hecho de la antigüedad de cada trabajador. ¿Por qué? Porque este patrón, al hacerse de este contrato, ¿verdad?, se convirtió en patrón sustituto. Y precisamente ese contrato que tiene celebrado Intermex, hoy Esparta, con Caminos y Puentes Federales, en algunas de sus disposiciones del mismo, como antecedentes o manifestaciones, se hace alusión a la obligación de parte del prestador de servicio a la subcontratación de personal clasificado para operar, mantener, rehabilitar los caminos y puentes federales que opera y administra Capufe,
y prevé la protección de que tendría que atender lo relacionado con los sindicatos que están apareciendo como representantes de estos trabajadores. Entonces, ya como antecedente, prevé el propio contrato, incluso el contrato que celebra Caminos y Puentes con Intermex, hoy Esparta, en una de sus disposiciones, hace alusión a las dos únicas formas para poder que prescindan de mis servicios. O sea, te refieres al contrato que establece Caminos y Puentes con la concesionaria, a través de su proceso de licitación, que resulta ganadora. Claro. Ahí se disponen esta situación que estás diciendo. Así es. Una vez, este contrato último que tiene con Offshore Sincapufe tiene una particularidad en materia de un juicio de amparo que promovieron ellos y obtuvieron un resultado favorable, y la sentencia ordenó que celebraran un contrato con ellos, terminan con el anterior prestador de servicio, formalizan este contrato, sí. Y este contrato contempla este tipo de situaciones respecto a las obligaciones del prestador de servicio, outsourcing, ¿verdad?, con trabajadores del Fondo Nacional de Infraestructura, para atender lo relacionado de las relaciones con los propios trabajadores como patrón sustituto y con los sindicatos que velan por los intereses y representan los derechos de esos trabajadores. Un contrato celebrado entre Caminos y Puentes Federales y la empresa prestadora de servicios, en la que expresamente, si lo están previendo, pues cabe la controversia o la contradicción en el argumento de decir no puede ser representado. Claro. No, lógicamente que a lo mejor, no sé, unos nuevos funcionarios que van haciéndose cargo de la administración no pueden de entrada conocer todas las particularidades de esto, pero independientemente de que esté considerado en un documento que está vigente, ¿verdad?, porque este contrato ha tenido 2 convenios modificatorios que ha ido ampliando los servicios de esta prestadora de servicios hasta el año 2021. Bien, en ese mismo documento, previo al inicio del programa que comentábamos detalles de lo que íbamos a ver hoy, se prevé la circunstancia de las formas en que un trabajador deje de prestar sus servicios. Y esto es a través de un consentimiento o un procedimiento. Okay. El procedimiento ya hablamos de él. Que ya lo has descrito, diste un resumen en el programa pasado, y el antepasado lo describiste cómo es el procedimiento administrativo para el caso de sanciones y la rescisión incluso de contrato. Así es. Hablábamos también en general respecto a cuál es el estatus de los trabajadores Fonadín que prestan sus servicios desde hace muchos años en los tramos carreteros que conforman el paquete sureste, que son los estados Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz. ¿Qué sucede con esto? Vamos a partir de la circunstancia de legalidad reconocida incluso por el propio Caminos y Puentes Federales en sus propios instrumentos que celebra con las prestadoras de servicio, que las formas de poder prescindir de los servicios de un trabajador es con el propio consentimiento del trabajador o con un procedimiento en el que se acredite una falta que dé materia a su rescisión de la relación individual de trabajo, con las formalidades que ya platicamos de ellas en días pasados en los programas, en el primer programa, ¿no? Que bueno, aquí entramos en esta circunstancia de conocimiento previo, documentado, amén de lo que dice la propia ley, de la libertad que tienen los trabajadores de afiliarse a una organización sindical. Todo tipo de trabajadores, Tenli. Bueno, aquí vamos a diferenciar los llamados, aquellos trabajadores de base y los de confianza, porque acordémonos que la representación sindical, la única representación sindical que existe, es por tener la titularidad de un contrato colectivo de trabajo. Cosa que ya nos has dicho y que es evidente para nosotros. Mientras no puedes tener una representación sindical, ¿verdad?, porque no eres titular de un contrato colectivo de trabajo. Puede haber buenas intenciones, gente que tenga todo el deseo de ayudar a los trabajadores de la mejor manera y que puedan ellos tener adeptos para poder registrarse, lograr que formen parte de su gremio sindical,
pero entendamos que la base principal para poder representar a los trabajadores es precisamente ser titular de un contrato colectivo, como lo ha sido durante muchos años, en lo particular este sindicato, ¿verdad? Con otros contratos de prestadores de servicios, ¿no?, que se tienen para poder representar a estos trabajadores. Ya hablamos de la afiliación, ya hablamos de la libertad de pertenecer a una organización sindical, y hablamos de los antecedentes del conocimiento documental que tiene la propia empresa del gobierno federal, en el que contempla las dos situaciones principales. Eres patrón sustituto, tienes a tu responsabilidad la carga de la antigüedad de los trabajadores que ya existen. La razón de tu contrato o objeto es la subcontratación de personal especializado para mantener, rehabilitar y operar y administrar el tramo carretero materia del contrato o los tramos carreteros materia del contrato, que están en varias partes de la República Mexicana. Tienes considerado dentro del propio documento en el que formalizas la prestación de estos servicios la razón por la cual puedes prescindir de mis servicios como trabajador, que es con mi propio consentimiento, con un procedimiento que acredite una responsabilidad. Entonces, bajo esas circunstancias y observando cuál es el comportamiento actual de los patrones outsourcing, es de donde surge también la idea de parte del presidente, según vi las particularidades, para buscar la protección de los propios trabajadores. Entonces, aquí estamos advirtiendo que en cuanto a la interés de la buena administración para evitar a lo mejor gastos que se estaban realizando que no tenían por qué realizarse en materia administrativa u operativa, se prevé la posibilidad de disponer en forma privada de estos servicios, ¿no? Pero entendamos que la fuente de empleo prevalece. O sea, lo que cambia es quién va ahora a llevar a cabo los trabajos que son materia de este concurso. Ahí el conocimiento del trabajador respecto a su empleador, para efecto de hacerle el conocimiento, voy a dejar de ser operador del contrato que tenía con Capufe, y tiene que llegar a aterrizar una cifra a conveniencia del trabajador para que tome su propia decisión. Lógicamente que la empresa que va a hacerse cargo, en dado caso que esto se materialice, pues tiene necesidad de gente con la experiencia, claro, de los trabajadores, ¿no? Esa empresa, dices tú, la fuente de trabajo, claro, sigue persistiendo. Claro, y está sujeta a que aborde el interés de una representación de trabajadores que se constituyan como sindicato, y hace este mismo sindicato para que los represente a través de un contrato que obtenga con el patrón, por el derecho que la ley del trabajo, claro, les asiste. Claro, yo voy a tratar de que los trabajadores se interesen en pertenecer a esta organización sindical para que sean debidamente representados, ¿verdad?, en cuanto a sus derechos y obligaciones. Y bajo el supuesto que acabas tú de comentar, pues sí sería de interés para el trabajador supuesto el observar de quién es esa titularidad del contrato, si es que existe un contrato que intermedia esa relación entre organización sindical y representación patronal. Definitivamente. Por eso queremos dejar bien claro que pues la fuente de empleo no desaparece. Cambia quién va a administrar, operar y rehabilitar ese tramo carretero para su continuidad en el servicio, ¿verdad?, y que estos pues sigue siendo materia de los juicios que estamos emprendiendo, y que otra vez volvieron a diferir una de las audiencias en el amparo que tenemos para el 25 de noviembre, y la audiencia constitucional es el 27. Ya tenemos los informes justificados rendidos por la SCT y por el propio empleador Esparza, que vamos a analizar para poder combatirlos antes de la audiencia constitucional.
Nos falta todavía informes que tenemos que valorar, que no han rendido. El principal de todos, que es respecto al acto reclamado, precisamente la convocante de este concurso. Pero no quiero salirme del tema, ese es el tema general de lo que estamos ahorita viendo respecto a la representación, porque se representan, porque está detrás del sindicato de estos trabajadores Fonadín, que es una instrucción directa desde el conocimiento de parte del secretario general en cuanto a su atención, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Por qué no me das oportunidad de ver qué mensajes tenemos hasta ahora, Milik, verdad? De acuerdo. Está en contacto con nosotros Antonio Valderas, manda él saludos del Servicio Médico Querétaro, un abrazo para él que está en atención a esta transmisión. Buen Jesús Camacho también del Servicio Médico San Marcos, kilómetro 47, saluda al licenciado Tijerina, atento a la información que está proporcionando. José Alfredo Muñoz Fernández nos saluda también desde la caseta 20 Matamoros, Tamaulipas, también está con interés escuchando la información. Jesús Camacho felicita a nuestro líder, deseando que Dios le dé más años para que siga luchando por nosotros. Así lo deseamos nosotros también. Manuel Ferrer está atento desde la 132, ahí va Playa, Campeche, manda saludos al licenciado Tijerina. Verónica García nos saluda, está atento, están pendientes del programa todo el personal de la Plaza de Cobro 30, Puente Internacional Camargo, sección 5, manda felicidades también a nuestro secretario general, deseando que le concedan más años de vida y un cordial abrazo con mucho cariño, manda bendiciones. Otoniel Elías saluda desde un día lluvioso en Coatzacoalcos, Veracruz. Aquí también amaneció nublado con una pequeña llovizna, pero sabemos que en la zona sureste están con inclemencias por lluvia. Un abrazo para todos ellos. Donato Sánchez nos saluda, licenciado, le manda bendiciones y agradece la información desde la Plaza de Cobro 99, Refinería Lázaro Cárdenas. Benito José Morales, desde el Puente Internacional Rodolfo Robles, está pendiente a los comentarios en materia laboral. Felicitaciones por la información. Lulú Tapia nos saluda, felicita también a nuestros líderes del Servicio Médico Parres, Moisés Curri, saludo, también está atento al programa desde la sección 7, Florencio Severino está atento al programa desde sección 7 también, saluda al licenciado Tijerina. Panqui también nos saluda, manda bendiciones a nuestro líder desde la sección 7. Pues son los mensajes que tenemos hasta el momento. Queremos invitar a los compañeros que están escuchando, si hay alguna duda al respecto, nos manden su mensaje a través del WhatsApp 777-384-8785 o bien a través de los mensajes que están en esta transmisión que está en vivo, ¿verdad, Milik? ¿Qué más podemos comentar en materia de esto? Qué interesante, la verdad es que hay un argumento, tú lo podrás escribir mejor, de un orden superior que siempre está el orden constitucional, el orden legal, el orden de la contractual, reglamentario que existe y me llama la atención que tú comentas que pues el trabajador asiste al argumento que más le convenga o que sea de su interés, pues para defensa o para hacer valer sus derechos en ese orden legal, o cómo se le llama esto. Definitivamente, la ley que rige el actuar de los trabajadores y los patrones, que la ley federal del trabajo precisamente refiere, y hay incluso criterios de la Corte en cuanto a que la aplicación será lo que más le favorezca al trabajador. Si el contrato colectivo le favorece en su contenido más que la propia ley, pues se va a aplicar la ley. Si le favorece más la ley, se va a aplicar la ley en favor del trabajador. Esto mantiene la equidad y el equilibrio respecto a la parte débil de un juicio. La parte débil entendamos que es el trabajador, ¿verdad?, en una contienda de esta naturaleza. Entonces, de ahí la importancia de poder diferenciar. Estos reglamentos también que rigen el actuar de las partes, una como representante de los trabajadores y otra como representante de los intereses del patrón, también son materia de instrumentos que tienen su legalidad al depositarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Estos reglamentos que conforman el actuar, hay varios reglamentos que regulan esta actuación de los trabajadores de Caminos y Puentes Federales, incluso los trabajadores Fonadín y los trabajadores de base directos de Caminos y Puentes Federales.
estos documentos permiten que ante una duda respecto a quién es el que tiene el derecho, puedan hacerlo valer en la instancia de legalidad que corresponda, ¿no? El cumplimiento es obligatorio y está sujeto a la aprobación presupuestal para su cumplimiento en el ejercicio fiscal siguiente, ¿no? Previo al próximo año tienen que considerar los compromisos que pactaron contractualmente con quien lo hayan hecho. En este caso vamos a hablar del contrato colectivo de trabajo, para poder no distraer las necesidades para satisfacer lo que ya está pactado entre las partes. Muy bien. Y cuando no se cumple, pues hay un recurso como organización sindical por la falta de previsión de la administración, si fuese el caso, o por el aspecto doloso que pudiese haber al respecto de la organización sindical tiene un recurso de apelación a este cumplimiento, Milik. Bueno, definitivamente cuando hay deficiencias en el cumplimiento de lo que pactaron, pues se tiene al alcance el emplazamiento a huelga. Estos emplazamientos a huelga permiten que ambas partes se constituyan ante la autoridad del trabajo para dilucidar sus discrepancias o sus deficiencias en lo que contractualmente obliga al patrón a dar cumplimiento. Haciendo referencia a esos documentos que tú nos dices están depositados ante ellos. Así es, y lo que se pacta en las revisiones respectivas se puede acreditar en un expediente que se inicie con motivo de este emplazamiento para lograr los beneficios que ya se habían pactado con anterioridad. Aquí el movimiento respecto a los incrementos salariales, hablando de un tema importante, van en función a la aprobación general de los incrementos para todos los trabajadores. No puedes diferenciar para unos un porcentaje y para otros otro porcentaje. En materia de gobierno federal es un paquete de incremento general que conforme a las categorías de los trabajadores consideran cuál es el porcentual que tienen capacidad de pagar. Y es como se mueven las cosas. Muy bien, Milik. Tenemos comunicación también de Jesús Oliver Monroy. Dice una pregunta: si somos un fideicomiso y somos administrados por Capuje y tenemos una prestadora de servicio, ¿quién es el patrón para nosotros como trabajadores Fonadín? Bueno, el antecedente que tenemos es de que Caminos y Puentes, por mandato del concesionario que es Banobras, lleva a cabo contratos de prestación de servicios con empresas prestadoras de servicios, administradoras, para subcontratar personal calificado, para las actividades propias que Caminos y Puentes Federales, en cumplimiento de su objeto, tiene que realizar. Entonces, aquí el patrón directo es su empleador, con quien firman un contrato individual de trabajo. Okay. Quien se ve beneficiado con los servicios, lógicamente, que es Caminos y Puentes y también Banobras. Los alcances de una exigencia en cuanto a cumplimiento de las obligaciones, pues va a quedar a criterio de la autoridad laboral respecto a lo que se acredite en la demanda en cuanto a quién tiene la obligación de satisfacer los derechos de los trabajadores en caso de una reclamación laboral. Es ahí el argumento, ayer lo comentaba nuestro líder nacional, en cuestión de un posible emplazamiento a huelga ante dos instancias: la prestadora de servicios, Spartan y Servicios, y Caminos y Puentes Federales, para que la autoridad laboral dilucide quién es responsable de ese incumplimiento que se está dando. En este caso particular, pues Caminos y Puentes es apoderado de Banobras. Para poder ejercer las actividades en cumplimiento del contrato que ellos tienen celebrado, pues tiene que tener unas atribuciones que le concedió Banobras, ¿no? Dependiendo la expresión en materia de excluyente o no de responsabilidad que pueda acreditar Caminos y Puentes en un emplazamiento de esta naturaleza, pues tendrá que hacerle frente quien así considere la autoridad. Pero aquí en lo particular estamos ligando cuál es el antecedente contractual que tienen las partes, ¿no? Y definitivamente se cuenta con un contrato en el cual Caminos y Puentes pues encomendó esas actividades a un prestador de servicio Shoreship
en materia de Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadín, y tendrán que hacerle frente a esta responsabilidad. Si me permites, yo quiero poner un ejemplo que para mí es muy claro. Es efectivamente con quien firma contrato el trabajador Fonadín es esta empresa prestadora de servicio. Sin embargo, hay cierto tipo de prestaciones, específicamente yo pongo un ejemplo, el tema de uniformes, equipo de seguridad, es dotado con un presupuesto que administra Caminos y Puentes Federales, incluso es el licitante Caminos y Puentes Federales para la compra de estos artículos por una dispersión de un recurso del fideicomiso que se tiene. Entonces yo creo que ahí es un ejemplo claro de decir, bueno, qué es lo que estás demandando como para dilucidar cuál es la competencia de responsabilidad de cada quien, ¿no? Definitivamente, yo creo que las prestacionales que pueda reclamar cualquier trabajador Fonadín en función del cumplimiento de sus funciones está dentro del propio contrato individual. Si no aparece ahí, tiene que estar dentro del reglamento que para efectos de su cumplimiento lo prevé. La propia ley hace referencia a un sinfín de circunstancias en materia de salud, en materia de higiene, una serie de protecciones, cuestiones escalafonarias, que ahorita vamos a tocar brevemente ese tema. En materia de escalafón, los ascensos, cómo los está considerando la actual administración, posiblemente, o todas las administraciones, de acuerdo a su criterio, y qué es lo que en un momento dado pueden estar dejando de observar, ¿verdad? Que va a ser, también puede ser materia hasta de un emplazamiento. La prestadora de servicios pues administra, entre comillas, por decirlo de alguna manera, el capital humano. La contratación es el capital humano. Sin embargo, las instalaciones en las que opera ese personal pues son propiedad y son administradas por Caminos y Puentes Federales. Hay centros de trabajo en los que conviven trabajadores Capufe y Fonadín, y es Capufe responsable del mantenimiento y la procuración de todas las cosas que se dictan en ese centro de trabajo. Entonces ahí pudiera caer una responsabilidad propia para la empresa Caminos y Puentes, y decirle al prestador de servicios, eso no es tema de mi competencia, ¿no? Otro ejemplo más como para poner la responsabilidad de ambas partes. Definitivamente, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice comúnmente. Los antecedentes están muy claros. La referencia con respecto a la ubicación del centro de trabajo en cuanto a la carretera y el kilómetro en el que se localiza, el antecedente contractual que se tiene como mandatario de Banobras por su relación en cuanto a la operación y mantenimiento y administración de los Caminos y Puentes Federales concesionados por orden presidencial a Banobras, y definitivamente la relación que tiene de contrato con el empleador como antecedente, la contratación que a su vez previamente realizó Caminos y Puentes con el que aparece como empleador de los trabajadores. Entonces, lógicamente que hay una conexidad de beneficio en cuanto a los servicios que presta cada trabajador, y las deficiencias para su cumplimiento que se contemplan en la reglamentación o en los contratos individuales o colectivos de trabajo, pues va en función a que el obligado solidario en función al cumplimiento de las necesidades, pues es el propio administrador mandatario de Banobras, Caminos y Puentes Federales. Muy bien. Otro comentario de acá, licenciado Tijerina. El presidente ya dijo que en todo el sector público va a desaparecer y absorber a todos los trabajadores, solo el sector privado lo va a permitir y a regular. Se refiere, yo creo, que al tema del outsourcing. Bueno, la intención yo creo que nace al considerar que estas empresas dejan entrever en los puntos principales la evasión de carácter fiscal. De entrada, es lo que tratan de proteger, que no se siga evadiendo esta responsabilidad. Por una parte. Por otra parte, su existencia va en función a que deben de cumplir a cabalidad con su relación obrero-patronal. ¿Por qué? Porque dejan a esta base trabajadora con afectación a sus derechos humanos, con afectación a sus derechos laborales que se contemplan en la Ley Federal del Trabajo, y con una inseguridad de permanencia en el empleo que
nada favorece la productividad y la eficiencia en el servicio. A mí se me ocurre laboralmente en este tema, ahorita que está muy vivo del paquete del sureste, pues obviamente al destinarlo a un particular esa concesión de ese servicio, ahí se había un desmarque de parte del fideicomiso al darle toda la administración, a desligar a Caminos y Puentes Federales de toda la infraestructura para la administración y operación, como ha sucedido en los tramos que son de concesión. Dejarían de tener una vinculación estrecha con gobiernos. ¿Sería correcto esa apreciación que tengo yo, como tratando de decir, ahora sí esta empresa a la que se le concesione tendría la entera responsabilidad tanto de la infraestructura como de los trabajadores, y nosotros podríamos desmarcarnos como gobierno? ¿Sí es correcto eso? Aquí la pretensión, recordémonos que la figura es una asociación público-privada. Actualmente el concesionario titular de la disposición de los tramos carreteros federales por mandato presidencial en su tiempo cumple con su objeto de prestar los servicios a los usuarios de las carreteras a través de Caminos y Puentes Federales. Ellos tienen celebrado un contrato y reciben contraprestaciones Caminos y Puentes Federales por esta actividad que realiza. De igual forma sabemos, los que estamos inmersos en esto, que Caminos y Puentes pues también cuenta con su red propia y genera una serie de ingresos de forma directa por sus red propia y por su contrato que tiene celebrado con Banobras. Esta licitación que pretende privatizar, llamarlo de esa manera, los servicios de rehabilitación, mantenimiento y operación de esos 500 y más kilómetros que conforman este tramo carretero en los estados ya mencionados, prácticamente deja fuera a Caminos y Puentes Federales. Yo en el supuesto el razonamiento que compartía el compañero acá, que decía que solamente regularía el outsourcing en las empresas privadas y no en el sector público, como diciendo, ahora esto no pertenece al sector público, pudiera prestarse que esta empresa que fuera la concesionaria ahora del servicio pudiera estar contratando por una empresa de outsourcing o por un contrato directo para ellos. Bueno, los pormenores de las bases de licitación de este concurso van enfocadas al hecho de que las empresas con capacidad para hacerlo hagan sus propuestas económicas y sus propuestas técnicas para el cumplimiento de lo que pretende el gobierno federal, y a su vez, pues lógico que buscarán la forma de economizar gastos para poder cumplir con adjudicación de un contrato después de que se emita el fallo. La forma en que vayan a operarlo, aun y cuando sea a través de prestadores de servicio, outsourcing, las outsourcing es lo que se va a regular en cuanto a su cumplimiento, llámese que presten sus servicios para el sector público o para el sector privado. Van a enfocar a que las empresas prestadoras de servicios en general, cumplan con las disposiciones fiscales correspondientes y con su compromiso patronal respecto a los derechos de los trabajadores. Muy bien. Está también conectado Milik Florencio Severino, quien manda felicitaciones a nuestro líder, deseándole larga vida. Víctor Toledo, que es una segunda comisión de la sección 7, también está conectado y escuchando esta información que le parece muy interesante, los temas laborales. Víctor Alfonso Dimas manda un saludo desde Coatzacoalcos, con mucha lluvia, dice por acá. Saludos al licenciado Tijerina Miguel Ángel. Secretario de la sección 8 manda también saludos. Qué bueno que están conectados los secretarios de sección, que creo que es de interés esta información. Armando Muñoz Zúñiga también nos saluda, está pendiente del servicio médico Querétaro, manda bendiciones. Jaime Ruiz Lucio, saludos desde la 90 Ixtepec, sección 7, saludos afectuosos. También a don Martín le manda un deseo de feliz cumpleaños. Henry El Grande Flores también, saludos a todos en cabina. ¿Qué dice la ley referente a sindicalizar a trabajadores de confianza? Pregunta Henry Grande. Bueno, entendamos que cuál es lo que diferencia respecto a quienes se consideran como trabajadores de confianza. Ya lo exponías ahí en la lámina. Que lo prevé el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cuáles son los trabajadores de base o considerados
como sindicalizables, vamos a partir primeramente de la titularidad de un contrato colectivo, ¿verdad? Como tal, el sindicato llega a negociaciones con el patrón para efecto de considerar ciertos niveles o categorías que están establecidos ahí en alguna cláusula particular, que son materia de representación sindical. de cobijo bajo ese contrato. Porque después los posteriores, en función a lo que desempeñan, pudiera interpretarse con el hecho de que prestan servicios directos al patrón, o personales, o bien son de fiscalización de lo que refiere el artículo 9, ¿verdad? Ahí lo exponías en la lámina que Jaime nos había expuesto ahí en cabina. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en materia laboral, al momento en que el patrón no puede acreditar esa identidad del trabajador como de confianza, automáticamente obtiene un resultado favorable el trabajador. Lo que marca la diferencia en cuanto a quiénes se pueden sindicalizar o no es su función a los contratos colectivos de trabajo respecto a las categorías y con relación a los servidores públicos o llamándose de empresas privadas respecto a categorías directas que lleven a cabo estas actividades, ¿verdad? Las de dirección, las de inspección, las de vigilancia y las de fiscalización, siempre y cuando sean de carácter general. La Ley Federal del Trabajo contempla estas disposiciones para cualquier tipo de empresa, del sector público o del sector privado. Y ahí es donde vamos a empezar a diferenciar cuáles son sujetos a sindicalizarse o no. Pero básicamente es en función a la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, quiénes pongo sobre la mesa para que sean sindicalizados, me los autoriza el patrón en función a lo que ya tenemos pactado y a lo que sí corresponde en términos de ley para que pasen a ser agremiados del sindicato. Entendamos que cuando se negocia un contrato, pues sí, el sindicato pone sobre la mesa las peticiones y deseos a su conveniencia y a la conveniencia de sus representados, pero el patrón también pone sobre la mesa, claro, las que a él le competen, como el desmarcar este tipo de personas que operarán como confianza con estas funciones específicas que tú estás diciendo. Que realizan. Ya esos derechos, en función a lo que realizaron, si son materia de que son despedidos esos trabajadores con esos niveles, pueden hacer valer ante la autoridad, porque efectivamente no van a poder acreditarle el patrón que sus actividades de vigilancia, fiscalización, de supervisión son de carácter general en la compañía o en la empresa. Sí, lo entiendo. Víctor Hugo Osorio Vázquez, seccional 14, también está conectado, nos saluda a todos y agradece a los que hacen posible esta transmisión del programa, en especial a su servidor y al abogado Suárez Tijerina. Felicidades por su intervención, Milik, por los claros y atinados comentarios. Aprovecho la ocasión para felicitar a nuestro líder, don Martín Curiel, motivo de su cumpleaños. Son los comentarios que tenemos hasta ahora, Milik. ¿Qué más podemos compartir con los compañeros al respecto de estos temas? Hay un tema interesante que va en función a la pretensión de todo mundo, todo ser humano como trabajador, el ser ascendido, el buscar un trabajo con una categoría superior a la que ya tengo para obtener un beneficio económico mayor y dar mejor calidad de vida a mi familia. Entonces, estas disposiciones también forman parte de lo que ordena la Ley Federal del Trabajo y forma parte de lo que prevé el contrato colectivo de trabajo. Las cláusulas 94 y 95 del contrato colectivo hacen referencia a cuáles son los requisitos que se tienen que considerar para poder ser sujeto a un ascenso. Primeramente, pues lógicamente que esté disponible la plaza inmediata siguiente o dos inmediatas siguientes que sean materia de concurso entre los que tengan conocimientos y todas las disposiciones que prevé el propio contrato colectivo de trabajo. Y como lo prevé la Ley del Trabajo, también existe un reglamento de escalafón, ¿verdad? Y hay una Comisión Nacional de Escalafón, que ante esa instancia es donde se ven todas las posibilidades de las disposiciones de ascensos posibles, ¿verdad? Estas disposiciones
deben de ser respetadas por las partes, no obstante que la necesidad sea urgente, pero puede preverse de forma provisional la atención de la ausencia de un trabajador cuya plaza es vacante definitiva, para que se someta al reglamento escalafonario, se someta a las disposiciones del contrato colectivo de trabajo y a lo que prevé la propia Ley Federal del Trabajo. De ahí surge a nivel del contrato, pues hay, como dices tú, claro, hay todo un procedimiento para la publicación de esta plaza, para el concurso de esta plaza, claro, que si bien de manera aguda pueden prever o disponer de manera temporal de esta plaza para cubrir las funciones, no de manera definitiva hasta que se establezca el procedimiento que dice contractualmente, valga la redundancia, el documento del contrato. Definitivamente, pero tiene su origen lo que prevé la ley. ¿Y qué dice la ley respecto a esto? Es muy contundente en cuanto a lo que corresponde a cada trabajador. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 154, que habla de los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, dice: los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes le hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Fíjate nada más, en un ordenamiento superior al tema del contrato, o sea, desde previo a esto ya está establecido en una ley, en un ordenamiento superior, que independientemente de que esté considerado o no en una cláusula contractual, se puede hacer referencia, claro, y reforzar bajo este cobijo de este artículo de la ley. Y hacerse valer, ¿verdad? Porque si definitivamente la información es acreditable en cuanto a la vacante de una plaza en la cual yo puedo aspirar a ella, y no se contemplan esos derechos que consagra la ley, pues los hago valer por todas partes, por el propio reglamento escalafonario, por el contrato colectivo, en el caso particular de Caminos y Puentes Federales, y si no, la propia ley, si no tengo a mi alcance otras disposiciones. Aquí afortunadamente el contrato colectivo lo prevé en esos términos. El origen de estas obligaciones patronales y derechos de trabajadores sindicalizados los contempla la propia Ley Federal del Trabajo. Pues muy claro, ¿no? Y está muy en congruencia nuestro contrato colectivo con esta legislación reglamentaria de la Ley del Trabajo, y en congruencia también nuestro contrato colectivo para poner orden y el cómo se debe hacer este procedimiento está escrito en un reglamento de escalafón que puntualiza los pormenores en comunión o en acuerdo entre las partes sindicalizadas y la parte del patrón. Entonces, no cabe a duda una mala interpretación en el procedimiento de la disposición de estas plazas que de repente se dan. Claro, reglamento, contrato colectivo de trabajo y ley son las herramientas que tiene la Comisión Nacional de Escalafón, que la integran tanto representantes del sindicato como titular del contrato colectivo de trabajo, no hay otro, y el propio patrón. A su consideración, los planteamientos de las vacantes existentes y de la participación de los trabajadores sindicalizados para aspirar a este tipo de plazas que son también sindicalizadas y poder tener un ascenso en el transcurso de su vida laboral. Qué interesante, me llama la atención que ya en varias ocasiones has mencionado el titular que es único del contrato colectivo del trabajo, y esto ya alineado al nuevo ordenamiento de la modificación de la ley en la que obligó en meses pasados que, aunque como dices tú está la permisividad hasta 2023, nuestra organización sindical ya está alineada con este requisito que la ley previó. Sí, fue certificado abiertamente en un proceso de votación en cada centro de trabajo para poder considerar su certificación. Previamente a ello, los trabajadores tuvieron su alcance, aunque ya lo tienen porque está subido en la página propia del sindicato, físicamente tengo de manera impreso, sí. Sí, físicamente tengo que el patrón de manera impresa se los entregó
a los trabajadores en los diversos centros de trabajo previo al proceso de certificación, avalado y supervisado por la propia Secretaría del Trabajo de manera presencial. En todo esto que pues movió prácticamente todo el país para poder lograrlo. Pionero en la República Mexicana el sindicato en su certificación. En proceso la modificación estatutaria para poder proteger, conforme a las reformas de la Ley Federal del Trabajo, los intereses de selección y de poder con libertad los trabajadores agremiados a este sindicato, el elegir a sus representantes y poder continuar para adelante con lo que esto desarrolla. Es un sinfín de logros de perfeccionamiento que van en función a la protección de los trabajadores. Hoy otro camino más en materia de reformas para las outsourcing, antecedentes generalizados con respecto a cuáles son los derechos de los trabajadores de afiliarse o no afiliarse a un sindicato, hasta dónde pueden tener los alcances de pertenecerlo, las plazas Fonadín equitativas a los categorías de los trabajadores que son sindicalizables conforme al contrato madre, que es el contrato colectivo de trabajo que tiene suscrito con este sindicato Caminos y Puentes Federales, los antecedentes de conocimiento en los contratos particulares que celebra el propio CAPUFE con los prestadores de servicio, pues hacen prueba absoluta de los derechos que tienen los trabajadores para pertenecer a un sindicato y por qué razón existen y cuál es la razón de su existencia de los sindicatos, conformada por un grupo de trabajadores para velar por sus propios intereses y sus propias protecciones. Qué interesante, Mili. Está conectada también Isabel López Verena, que nos manda saludos del Servicio Médico Tehuacán. Gracias por la información, licenciado, comenta Isabel. Jesús Oliver Monroy comenta acá, el licenciado tiene una pregunta, una demanda por la titularidad de un puesto que se estuvo desempeñando durante años y cuando se regularizan no la dan por algún tipo de interés del patrón. ¿Qué tiempo puede durar? Ay, pues no, me interesa ver qué tipo no sé, si estamos hablando de plazas que son materia del contrato colectivo como de base, o son otro tipo de plazas en las cuales, conforme a la propia ley, tiene derecho la antigüedad del trabajador. Aquí estamos hablando de varias circunstancias para poder aspirar a ellas. No dejan de lado en el propio artículo los derechos de los trabajadores sindicalizados. Tendría yo que conocer un poquito más del antecedente para poder darle mi opinión. Ok, pues le pedimos a Oliver que nos haga llegar un mensajito al número telefónico. Yo creo que en esta oportunidad nos va a dar tiempo de contestar, pero se lo lleva Milik para poder analizarlo. Sí. Techstar también nos manda saludos desde la Plaza de Cobro 89, está pendiente a las prácticas que se están teniendo con el área jurídica. Son los comentarios y prácticamente estamos llegando al final de tiempo. Milik, no sé si quieres cerrar con alguna información adicional a la que nos has proporcionado. No, es por el momento lo que consideramos interesante del conocimiento general de la base trabajadora, que lo tomen en cuenta los delegados y los secretarios generales seccionales para hacer valer los derechos de los trabajadores conforme ellos mismos lo han pactado en los diferentes congresos y reuniones que se sostienen de manera conjunta con el Comité Ejecutivo Nacional, y que velemos por los intereses primordiales de la base trabajadora, que estemos atentos a cualquier circunstancia de necesidad ahorita de las condiciones administrativas en función a lo que está pretendiendo el gobierno federal con respecto a los trabajadores Fonadín de la zona del paquete sureste, que hagamos lo que esté a nuestro alcance para ver la posibilidad de darles la mejor recomendación, y que seguimos pendientes con las determinaciones de la autoridad en materia de lo que ya se les planteó en demanda. Yo no quisiera dejar de preguntar algo que se comentaba ayer con nuestro líder sindical en relación a un pronunciamiento de felicitación a la administración por echar para atrás este tema del sureste. Yo entiendo, conforme nos lo has dicho, que lo único que ha sido se ha prorrogado la finiquitación de esta información, pero sin embargo no está todavía cancelado el procedimiento de licitación. Bueno, oficialmente yo no tengo conocimiento. Pudiera ser una muy buena expresión, interés y voluntad de la actual administración. Definitivamente es
propia esa determinación. Las consecuencias son bastante delicadas en materia laboral, son bastante delicadas al desconocimiento real de las percepciones económicas que actualmente se tienen registradas como captación por peaje, que en la vida inmediata anterior asciende a una cantidad importante de dinero. Son criterios que los propios administradores o responsables, tenedores de las concesiones de estas carreteras, son los que tienen que analizar para ver qué es lo que más conviene. Nosotros, independientemente de que tuviéramos conocimiento de gente cercana a estas situaciones, como puede ser la propia administración actual de Caminos y Puentes Federales, entendamos que con este procedimiento Caminos y Puentes Federales queda fuera de ese paquete, ¿verdad? Vaya, es menos tramo el que tienen que administrar, empiezan las circunstancias de captación de recursos para poder sostener la presencia de Caminos y Puentes como operador y administrador y rehabilitador de estos tramos carreteros. Entonces, hay mucha gente inmiscuida en este interés de que las cosas sucedan de tal o cual manera, y también hay mucha gente que no quisiéramos que sucedieran de esa manera. ¿Por qué? Porque pues tenemos que sostener la fuente de empleo, que es uno de los principales objetivos del sindicato, que está tratando de orientar a los trabajadores para mantener las fuentes de empleo, para que la gente tenga un medio honesto de vivir y que lo cumpla con la Constitución en cuanto al derecho que tienen las personas a la no violación de sus garantías y sus derechos fundamentales. Pues me queda muy claro, Milik, y creo yo que con esta serie de conversaciones que nos has dado la posibilidad de tener acceso, yo creo que muchos de los compañeros coincidirán conmigo. La verdad es que no es magia, es desconocimiento que se tiene de toda esta información, y conocimiento pues es poder, es poder, es tener, las cosas no son por casualidad, todo tiene un respaldo jurídico. Cuando tú nos explicas, nos vamos dando cuenta que pues hay una razón de ser de todo lo que está sucediendo, y esta postergación de esta finiquitación de contrato pues no obedece a una cuestión mágica nada más, sino obedece a que hay controversias que están en alegatos jurídicos y impresos en la propia Constitución, en la propia Ley del Trabajo, en esta polémica que se está creando ahora de la voluntad presidencial por la regulación de los outsourcing, de la conveniencia como dependencia, como institución para el empoderamiento y la buena eficiencia de la labor en servicio de los usuarios. La verdad es que es un gusto siempre, Milik, el poder aprender contigo de estos temas. La verdad es que creo que quedan muchas preguntas. Invitamos a los compañeros que no lo vieron en vivo, que tengan la oportunidad de analizarlo con mucho detenimiento, y si hay preguntas, como siempre, háganlas vertir a través de los mensajes de ahí o a través del teléfono de WhatsApp. Todas esas inquietudes y preguntas se van al buzón de Milik para que tenga oportunidad de tener materia para poder seguir conversando con todos ustedes. Milik, muchas gracias. Pues no, gracias a ustedes, excelente fin de semana para todos, cuidémonos todos, hacemos falta a lo mejor unos con mucha gente, otros con poca gente, pero con que hagamos falta uno mismo para seguir adelante, tenemos que seguir cuidándonos con este problema que tenemos a nivel mundial. A sus órdenes, como siempre, encantado de poder transmitirles, y yo también aprendo mucho en este programa. Me preparo para poder atenderlo puntualmente en los términos, y así es que todos nos beneficiamos con este tipo de actividades emprendidas actualmente por este sindicato a través de este medio de comunicación tan importante en la actualidad en razón al confinamiento y al resguardo de las personas vulnerables y de las gentes que tienen algún padecimiento para no estar en la calle. Muchas gracias, Milik. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima. Que tengan muy buen día. El Buen Fin es un buen inicio para tener tu casa. Tramita tu crédito Foviste para todos con HSBC sin costo de avalúo. Del 9 de noviembre al 6 de enero de 2021. Consulta más información en nuestro sitio web.